La artillería de la Segunda Guerra Mundial está lejos de ser un único cañón universal para todo, sino toda una familia de piezas hiperespecializadas, cada una nacida para resolver una tarea de combate muy concreta, desde el disparo directo contra un tanque hasta el bombardeo de la costa desde la cubierta de un acorazado. Cañones de campaña. Empecemos por el ladrillo básico de todo ejército. Un tubo largo, un afuste con ruedas, un proyectil que vuela en una trayectoria tensa, casi rectilínea. Esto es el clásico del género, ese mismo cañón que se dibuja en los libros de historia. El cañón alemán de 10,5 centímetros K-18 acompañó a la Wehrmacht en Francia y en los primeros meses del Frente del Este, mientras que los cañones divisionarios soviéticos de 76 milímetros iban literalmente detrás de cada regimiento de infantería como caballo de tiro del apoyo de fuego. Su punto fuerte es la versatilidad. Se puede disparar directamente contra un blanco a la vista, o lanzar el proyectil por encima de un refugio. Pero hay una trampa. Toda esta construcción está pensada para un terreno llano. En cuanto el relieve se vuelve montañoso o boscoso, la pieza que un instante antes dominaba la llanura se convierte en chatarra inútil, que ni siquiera se puede reposicionar como es debido. Obuses. El obús resuelve un problema para el que una línea recta hasta el blanco sencillamente no hace falta. Fue creado para el caso en que el enemigo simplemente se ha puesto a cubierto. Tubo corto, ángulo de tiro enorme. El proyectil sube casi en vertical y cae literalmente sobre la cabeza del adversario, en una trinchera, detrás del muro de una casa, en cualquier refugio que protege al 100% de un tiro tenso. Los alemanes usaban como obús divisionario estándar el LEFH-18, de 10,5 centímetros. Los estadounidenses paseaban por Europa y el Pacífico su M2A1 de 105 milímetros. En los bosques, en las ciudades, entre colinas, allí donde el cañón de campaña es impotente, el obús sigue trabajando como si nada. El precio a pagar es una baja velocidad inicial del proyectil y una reacción lenta, de modo que en combate directo y despejado pierde sin remedio. Cañones antitanque. Un tanque es un muro de blindaje en movimiento, y para él hace falta una herramienta afilada para una sola tarea precisa: perforar ese muro lo más rápido posible. De ahí un perfil bajo para que la pieza sea más difícil de detectar, un tubo largo para una velocidad de proyectil furiosa y un ángulo de tiro prácticamente nulo. Aquí no tiene sentido disparar hacia arriba. El cañón alemán PaK-40 de 7,5 centímetros se convirtió en una pesadilla para las tripulaciones de tanques soviéticas en el Frente del Este, mientras que la URSS desplegaba en respuesta, en profundidad de la defensa, líneas enteras de cañones de 45 y 57 milímetros. Contra los tanques era un arma de precisión quirúrgica y letal, pero en cuanto la infantería enemiga lograba acercarse por el otro lado, la dotación de la pieza se quedaba de pronto completamente desnuda, sin blindaje, sin refugio, un blanco perfecto. Cañones antiaéreos. Mientras unos cañones luchaban por la tierra, estos ni siquiera miraban hacia abajo. Afustes altos, un ángulo de giro inmenso, la capacidad de seguir rápidamente un blanco que vuela a varios cientos de kilómetros por hora. La misión de la pieza antiaérea es fundamentalmente distinta a la del resto de la artillería. El cañón británico QF de 3,7 pulgadas cubría las ciudades británicas durante el Blitz, mientras que los estadounidenses transportaban cañones antiaéreos móviles justo detrás de sus tropas en avance, tanto en Europa como en el Pacífico. El resultado: volar bajo sobre esas posiciones se convierte en un suicidio, y volar alto se vuelve extremadamente incómodo. Pero en cuanto el enemigo se acerca por tierra, esa misma pieza antiaérea, con sus dimensiones enormes y su protección casi nula, se convierte en presa fácil. Morteros. Si se le quita a la artillería todo lo superfluo, se obtiene el mortero: un tubo corto, un ángulo pronunciado, un proyectil que cae casi en vertical. Y todo esto se puede llevar encima, sin tractor, sin caballos, sin horas de instalación. Por eso la Unión Soviética metía morteros literalmente en cada escalón, desde el pelotón hasta la división, mientras que el ejército japonés apostaba por morteros ligeros allá, en el Pacífico, a donde la artillería pesada no se podía llevar físicamente. La infantería obtiene apoyo de fuego literalmente en sus propias manos, sin retrasos ni coordinaciones. El precio es un alcance pequeño y una fuerza destructiva modesta comparada con las piezas de artillería de verdad. El mortero no decidía el desenlace de las batallas, simplemente vivía dentro del propio combate, junto a la infantería, paso a paso. Cañones de montaña. El cañón de montaña se desmonta literalmente en piezas y se carga sobre el lomo de una mula.
existe para una sola cosa: el acceso a lugares a donde un cañón normal nunca llegará. Tubo corto, armazón ligero, calibre menor, todo esto se sacrificó para poder subir la pieza por un estrecho sendero de montaña. Los italianos arrastraban estas piezas por los Alpes y los Balcanes, los británicos por la selva y las colinas de Birmania, donde la artillería normal sencillamente no podía acompañar físicamente a la infantería. El precio es evidente: un proyectil más ligero y un alcance menor una vez que la pieza por fin está montada. No es un cañón de campaña que se haya arrastrado hasta la montaña, es un arma que existe precisamente porque un cañón de campaña no puede llegar allí en absoluto. Apoyo de fuego naval. El apoyo de fuego naval es una artillería que nunca desembarca en la costa y golpea la orilla directamente desde el agua. Las piezas pesadas de los buques permanecen en la cubierta de acorazados, cruceros y destructores, y el desembarco recibe cobertura precisamente en el momento en que todavía no tiene, ni puede tener, su propia artillería en tierra. Los aliados usaron esos buques durante los desembarcos en el norte de África y en Normandía, mientras que Japón instalaba de forma fija en las islas del Pacífico piezas ya retiradas de los buques, pero eso ya es otra historia, parte de la defensa costera. Su momento de fuerza es el momento oportuno. El poder de fuego aparece justo cuando las tropas desembarcadas son más vulnerables. Pero ese poder tiene un techo. El buque no puede disparar a donde no llega su cañón, y no puede acompañar un avance hacia el interior. Artillería costera. Si las piezas navales de desembarco son invitadas en la playa, la artillería costera es la anfitriona, la que nunca se va. Cañones pesados en fortificaciones fijas, apuntando no a una línea de frente móvil, sino simplemente al agua. Se instala una vez y ya está. La pieza pasa a formar parte del paisaje durante años. Alemania construyó toda una red de baterías costeras a lo largo del muro atlántico. Gran Bretaña protegía sus puertos clave del mismo modo. Cualquier buque que entrara en el radio de acción de una batería así estaba obligado a reaccionar. Pero en cuanto la línea de frente se aleja de la costa, todo ese poder inmóvil pierde el sentido al instante. La artillería costera no perseguía al enemigo, simplemente se quedaba en su sitio y obligaba al adversario a acudir a ella. Artillería autopropulsada. La artillería autopropulsada elimina el propio problema del remolque de la pieza. Es un cañón montado directamente sobre un chasis de orugas o de ruedas, capaz de moverse junto con las columnas de tanques en avance sin ningún lío de enganches ni tractores. Alemania montaba piezas así, como la Wespe, cuyo nombre significa avispa, en el frente del este para apoyar operaciones móviles, mientras que los estadounidenses paseaban por Europa Occidental su M7 Priest. Su principal ventaja es el ritmo. Se dispara, se cambia de posición al instante, se dispara de nuevo, antes incluso de que el enemigo haya entendido de dónde vino el golpe. Pero esa velocidad se pagó con blindaje. Este es casi inexistente, y un vehículo así es extremadamente vulnerable tanto frente a la aviación como en un choque directo. La artillería autopropulsada no sustituyó a las piezas remolcadas, simplemente se negó a quedarse atrás respecto a ellas. Artillería de cohetes. Aquí la precisión no es lo esencial. La artillería de cohetes fue inventada para un principio completamente distinto: cubrir de golpe una superficie enorme. Varios rieles guía, una salva de decenas de cohetes simultáneos, una producción lo más barata y masiva posible, porque aquí a nadie le importa una puntería precisa. Las katyushas soviéticas literalmente inundaban de fuego las posiciones alemanas en el frente del este, mientras que las dotaciones alemanas del Nebelwerfer, cuyo nombre significa literalmente lanzabrumas, deshacían las filas del enemigo antes incluso de que empezara el asalto de la infantería. El efecto es psicológico y físico a la vez. La explosión y el aullido de los cohetes caen de golpe sobre toda una zona. El precio a pagar es la precisión y la velocidad de recarga. Cada cohete por separado vuela casi al azar. La artillería de cohetes nunca apuntaba a un punto concreto, apuntaba a todo lo que lo rodeaba. Artillería de sitio. Hay blancos que no se pueden tomar ni siquiera con obuses, búnkeres de hormigón, fortificaciones de un grosor extremo, instalaciones construidas precisamente para que la artillería no pudiera destruirlas. Para ello se inventaron las piezas de sitio, gigantescas, increíblemente pesadas, increíblemente lentas, a veces por completo inmóviles una vez instaladas.
El B-4 soviético de 203 milímetros aplastaba las posiciones alemanas fortificadas hasta el propio asalto de Berlín, mientras que Alemania sacaba para los mismos fines monstruos como el mortero Karl, cuyo nombre alemán es Karl Gerät. La fuerza está en la potencia bruta pura, allí donde un calibre menor es impotente. La pieza de sitio simplemente aplasta el obstáculo. La debilidad es el tiempo, una instalación larga, una movilidad mínima, y en cuanto el frente se desplaza, esa pieza se queda atrás. La artillería de sitio no resolvía los problemas rápido, existía para los problemas que, de todos modos, no iban a desaparecer por sí solos. Cañones ferroviarios. Y ahora, el límite del absurdo, una pieza que necesita físicamente raíles para existir siquiera. Un tubo enorme fijado sobre una plataforma ferroviaria, porque ninguna otra construcción podría soportar sencillamente su peso y su retroceso. Alemania empleó piezas así, como la famosa Dora, cuyo nombre alemán es Speerer Gustav y significa literalmente Gustavo pesado, para golpear objetivos fortificados a una distancia extrema, mientras que Gran Bretaña y Francia mantenían su propia artillería ferroviaria para la defensa costera y los ataques estratégicos. El alcance de esos monstruos era fenomenal. Llegaban a lugares que la artillería normal no podía alcanzar en absoluto por principio. Pero la dependencia era absoluta. Si el enemigo cortaba los raíles, la pieza se convertía en una masa muerta de metal que ni siquiera se podía mover un centímetro. 12 tareas de combate distintas dieron origen a 12 tipos distintos de piezas de artillería, y si te ha interesado entender para qué fue creada cada una, dale like y suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis de material militar.